Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a continuar con el tema número 6, que vamos a ver sobre civilizaciones un poquito más contemporáneas a las que vimos el día de ayer. Ayer, para hacer un recorderis, vimos sobre las culturas china, de la India, la mesopotámica. Entonces ahora nos vamos a enfocar un poquito más a la edad contemporánea. Vamos a ver las tres grandes civilizaciones que han marcado nuestro día a día, porque ocupamos varias cosas aún de varias de ellas. Vamos a ver sobre Grecia, sobre Roma y sobre el Imperio Bizantino. Cada uno aportó ideas políticas, culturales, filosóficas que hasta el día de hoy influyen profundamente en la organización del mundo, sobre todo del lado occidental, es decir, de Europa y acá de América. Ya, entonces, primero vamos a comenzar con la cultura de Grecia, que fue la cuna de la civilización occidental. De aquí nos basamos en la mayoría de cosas que tenemos en la actualidad. Es decir, en Grecia se desarrolló, perdón, en los siglos 8 a 9 antes de Cristo. Su cultura se basaba en la razón, en la belleza, la libertad y sentó las bases filosóficas, la ciencia y la política para la Edad Moderna. Por aquí vamos a ver varios filósofos que le adaptaron a la religión católica, sobre todo, y vamos a ver cómo se involucra ambas. Entonces, recordemos que las polis, que eran tipo ciudades, Grecia no fue, por decir, un solo país, sino fue la unión de ciudades que se llamaban polis, como Atenas, Esparta, Tebas, Corinto. Cada una de estas polis, cada una de estas ciudades tenía su propio gobierno, su propio ejército, a veces hasta se peleaban entre ellos mismos, pero compartían la lengua, que era el latín, y la religión, que tenían igual varios dioses, griegos, Zeus, y las diferentes deidades que tienen por ahí. No sé si se han visto los Caballeros del Zodíaco, por ahí tenemos algunas ideas, sobre todo de cómo era el arte y las esculturas que tenían eran grandiosas. Se dice que la estatua de Zeus medía casi 3 4 metros y estaba en un anfiteatro, es decir, tenían una gran adoración por los dioses. Entonces, lo que más rescatamos de aquí es la democracia. Entonces, en Atenas, en esta ciudad, nació la democracia, por decirlo así. Obviamente no todos los ciudadanos participaban. Los grupos que sí podían hacerlo, por ejemplo, la clase social pues rica, los sacerdotes, los pensadores, los filósofos, ellos sí podían acceder, por ejemplo, participar activamente, directamente en las decisiones políticas para elegir un gobernador, para elegir la pena de muerte en caso de que exista alguna ofensa por ahí. Existía un grupo que se encargaba de darle una pena de muerte y la persona que era condenada, pues ella tenía que ponerse otro castigo, ya sea bueno o malo, y decidían ahí cuál de los dos castigos era el que lo van a aplicar. ¿Ya? Entonces, aunque no todos tenían los derechos, obviamente las mujeres y los esclavos eran los excluidos, pero fue un paso clave hacia la participación ciudadana, porque ya miren, antes del siglo I, por decirlo así, ya existía esto del derecho al voto, ya sea exclusivo para personas de clase social alta, pero ya existía, que era un avance en comparación a las sociedades primitivas que teníamos. Entonces, lo principal, además de la democracia, es la filosofía griega. Nosotros tenemos grandes filósofos como Sócrates, como Platón, como Aristóteles, que reflexionaron sobre la verdad, la justicia y la ética. Aquí Sócrates, como les decía, es medio famoso porque él murió tomando veneno de cicuta, ¿ya? Y murió por cabezón, por necio murió, porque a él lo condenaron. Había un grupo, como les decía, existían dos grupos y a Sócrates lo acusaron de libertinaje hacia los jóvenes, sobre todo porque les incitaba a ser libres y todo eso, que les decía que el pensamiento libre y todo eso, que creían en diferentes dioses.
Y ya pues a Sócrates le condenaron a muerte, ya, pero él podía elegir otro castigo. Y él con la que le caracterizaba, pues dijo, si me quieren castigar, tienen que castigarme con un año de comida gratis para mí. Entonces ya pues eligieron fácilmente la pena de muerte porque nadie le iba a regalar comida. Ya, pero él, la reflexión de él, pues él murió fiel a sus ideales. Tomó la cicuta y luego los discípulos, pues Platón y Aristóteles, siguieron eso. Las ideas, en cambio, las ideas platónicas de Platón vienen ahí. Luego la religión católica, sobre todo, las va a adoptar, porque Platón tenía un ideal de justicia. Él decía que todos tenemos la obligación de hacer el bien. Si es que está en nuestras manos, pues debemos hacer el bien. Y es lo que la religión católica se basaba en el siglo 3, 4 la tomó esas ideas platónicas a su Biblia. Igual Aristóteles igual incitaba a la idea de justicia, lo que tenían en la misma línea con Platón. Entonces, estos pensadores, estos filósofos ayudaron al pensamiento occidental, sobre todo en el tema de la moral y la ética, a decidir qué es bueno, qué es malo, porque nosotros tenemos diferentes puntos de vista sobre eso. Para mí puede ser una acción buena o mala, pero para otra persona no lo puede ser. Ya. Así que desde aquí viene el tema de la justicia de Grecia, sobre todo, es lo más importante que tenemos aún, el derecho a ser juzgado, de aquí viene, todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Ya, el arte y la cultura griega, el arte griego sobre todo buscó la perfección y el equilibrio. Les encantaba la belleza. Ellos lastimosamente lo conquistaron muy fácil a Grecia porque no buscaban pelea. El Imperio Romano los conquistó de inmediato. Los romanos eran luchadores por naturaleza, cayeron muy fáciles, pero la cultura de Grecia, la cultura griega, sobre todo rescataba el arte, la cultura, la arquitectura, el teatro, les fascinaba todo este tema. Crearon grandes teatros, se convirtió en expresiones de la armonía humana, era todo bello. Entonces los templos, como el Parteón, tenían diferentes templos en honor a los dioses, como por eso les ponía el ejemplo de los caballeros del Zodiaco, cuando van visitando los doce ¿cómo se llamaban bueno, lo del Zodiaco, Leo, Piscis, todo eso, Atenas, todas esas escaleras que van subiendo, ellos tenían así construido en honor a todos los dioses que estaban en el Partenón. Entonces, ellos les encantaba esa estética y sobre todo eran muy religiosos, muy cultos. Fue una cultura muy, por decirle, muy educada y obviamente en su tiempo, pero cayeron muy fáciles con los romanos, que es la cultura que vamos a hablar, porque los romanos sí eran gente guerrera, luchadora. Roma se expandió desde una pequeña ciudad y se convirtió en un imperio inmenso que dominó todito el Mediterráneo, es decir, ya abarcó parte del Medio Oriente, de lo que hoy día es Israel, Irak, ya abarcó, conquistó luego Egipto, o sea que fue gigante el imperio. Su fuerza estuvo en su organización política, militar, jurídica. De ellos sí tenemos varias cosas hasta la actualidad. Tenían la capacidad de asimilar las culturas extranjeras, es decir, ellos respetaban las culturas de otros imperios. Decían, sí, está bien, crean en sus dioses, nosotros no lo vamos a decir nada, pero ya los vamos a conquistar. Y los conquistaban y les dejaban que tengan su, sus costumbres, sus culturas, pero no les obligaban a tener una religión hasta que llegó el siglo IV, que ya vamos a ver un poquito. Pero antes de esto, el Imperio de Roma fue solo una república, era pequeña, gobernada por el Senado, que ahora le conocemos como la Asamblea nosotros, gobernada por el Senado, con los cónsules, que este sistema es lo que se ha inspirado a varias democracias en la actualidad. Por ejemplo, la mayoría de países tienen las tres divisiones del Estado: el Ejecutivo, la Asamblea o el Senado y la parte judicial. Nosotros hasta el 2008 pues teníamos igual la división de estos tres poderes del Estado y la mayoría de países lo tiene. ¿Ya?
Entonces, este sistema ha inspirado sobre todo de la República Romana. Entonces, el Imperio Romano con el rey Augusto en el poder el 27 antes de Cristo, pues Roma se convirtió en un imperio. Ya fueron conquistando más y luego ya hubo un periodo de paz, ya tuvieron orden, favoreciendo sobre todo el comercio, la educación, la arquitectura, y a ellos como les encantaba también el arte, comenzaron a crear grandes teatros, grandes coliseos. El más relevante lo tenemos ahí en Roma, el Coliseo Romano. Ellos sabían hacer grandes demostraciones de arte, peleas legendarias, hasta llenaban el Coliseo Romano para hacer batallas navales, obviamente simuladas, porque no se peleaban en serio, solo era porque les encantaba el arte. Entonces, uno de los mayores legados que nosotros tenemos de Roma es el sistema jurídico, sobre todo el derecho romano. Ese le tenemos en todos los países, bueno, de la cultura occidental, obviamente, que estableció como principios de igualdad ante la ley. Ellos decían que todos somos iguales ante la ley, ricos, pobres, esclavos, todos, ¿ya? Y tenemos la presunción de inocencia que esto vino de Grecia, igual absorbido. Entonces, aún rigen en los sistemas legales actuales. En todos los países tenemos la igualdad ante la ley, igual la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Tenemos eso hasta la actualidad. Ese es el mejor legado que tienen de la cultura romana. Además, adoptó muchas tradiciones griegas, como ellos les conquistaron a los griegos, pues la mayoría adoptaron esas, adoptaron la realidad, y sobre todo las cosas arquitectónicas, les gustaba los coliseos, los teatros, hicieron grandes acueductos, grandes calles. Esto facilitaba el comercio entre los varios imperios que había, porque recuerda que habían más imperios en China, todavía existía ese imperio que donde comerciaban por la ruta de la seda. Entonces esto facilitaba el comercio, la comunicación, porque la cultura romana no es que conquistaban a ese pueblo ese, pero no les obligaban a cambiar sus tradiciones ni costumbres. Solo estaban bajo el poder romano, pagaban cierta cuota y nada más, pero mantenían su religión. Pero llegó el siglo IV y un emperador, que no me acuerdo el nombre, pero surgió el cristianismo, como la llegada de Jesús, como todos saben, en el siglo 0, siglo 1, está redactado, pero en el siglo 4 que el cristianismo apareció, aunque fue al inicio perseguido, no es que era de una el cristianismo hizo un boom, no, solo que con el tiempo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, ya pero en el siglo 4 después de 400 años después de Jesús, después lo marcó un emperador que no me acuerdo cómo se llamaba, pero el emperador dijo aquí desde este año, pues el Imperio Romano va a ser católico. Entonces, la, el Imperio Romano se volvió católico, ¿ya? Y comenzaron las famosas cruzadas, pero eso ya las vamos a ver mañana, tal vez las veamos. Entonces, de ahí, después del Imperio cristiano, pues acá tenemos, del Imperio Romano, pues tenemos la caída de Roma, que más que todo se dio por los impuestos, por la corrupción, por eso cayó el Imperio Romano. Y vino el Imperio Bizantino, que es uno también de los más grandes tras la caída de Roma en Occidente, sobre todo porque recordemos que Roma era gigante, abarcó grandes cantidades, sobre todo del Medio Oriente, eso ya se fue separando, el Imperio Persa, sobre todo, se quedó esos territorios, y la parte occidental para acá, es decir, de Europa para América, pues ya se convirtió en el Imperio Bizantino, que mantuvo una cultura de Oriente con la capital en Constantinopla y sobre todo era el centro de comercio de la religión, el arte durante por no decir hasta la actualidad, más de 1000 años pasó como el centro de todo. Por eso es que aún ahí existen guerras en Israel ahí, y en Palestina, porque dicen que ahí es la cuna de todas las religiones que tenemos, las más importantes, por ejemplo, el cristianismo, el judaísmo y el islam.
las tres religiones están ahí y por eso es lo que hay hasta la actualidad un poco de guerras. Entonces, el cristianismo ortodoxo es el que dominó en la vida bizantina. Aquí se dieron las grandes cruzadas, pero el arte se reflejó en mosaicos. Al Imperio Bizantino le encantaban las iglesias coloridas. Es como ahí en la iglesia, en las iglesias del centro histórico aquí en Quito. La mayoría, si usted ingresa a esas iglesias, son coloridas y así. Viene del Imperio Bizantino, que la mayoría les encantaba el arte, ver representado a Jesús sobre todo. Entonces ellos que crearon varias iglesias como la Santa Sofía, símbolo de fe y esplendor imperial. Hacían grandes basílicas, parecida a ya la basílica que tenemos en Quito, en el norte, ¿ya? Entonces, los aportes del Imperio Bizantino, pues conservamos grandes conocimientos, sobre todo cómo fusionaron lo griego, lo romano, porque seguían absorbiendo esos territorios. Tenemos manuscritos, la filosofía igual tenían la misma de los griegos, a pesar que ya los griegos habían desaparecido ya ciertos siglos antes, unos 500, 600, se mantenían con la cultura y hasta ahora lo seguimos recordando, la filosofía, sus leyes. Entonces el sistema administrativo y artístico influyó en toda Europa, por eso la mayoría de Europa tiene la misma arquitectura, porque el Imperio Bizantino igual se expandió grande y a la mayoría de gente le encantaba cómo era la arquitectura, cómo hacían esas basílicas hermosas. Y sobre todo en el lado occidental, porque en el lado oriental sí se quedó sobre todo la religión islámica, todo lo que tenga que ver con el mundo islámico, pues eso se mantiene en el lado oriental. Entonces, ¿cuál es el legado común de Grecia, de Roma y del Imperio Bizantino? Pues, por ejemplo, de Grecia siempre heredamos la filosofía, siempre nos vamos a acordar de los filósofos Sócrates, Aristóteles, Platón y los diferentes grupos que todavía hay de sus discípulos, que son muchos filósofos. Tenemos la democracia y el arte de Grecia, que eran muy importantes e imponentes. De Roma nos llevamos el derecho y su organización política que aún la seguimos aplicando. La mayoría del tema de justicia y de la organización política la siguen aplicando en la mayoría de países occidentales, porque todos tienen los tres poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, es decir, el presidente, un senado, un parlamento, una asamblea y el poder judicial, que son los tres poderes del Estado. Y el Imperio Bizantino más nos llevamos el lado cultural, su unión entre la fe y el poder, porque a ellos sí les encantaba construir iglesias. Por eso hay iglesias bien hermosas, todas las basílicas vienen inspiradas en el Imperio Bizantino. Entonces, para finalizar, tenemos que recordar que estas tres civilizaciones se construyeron con cimientos de nuestra cultura occidental, sobre todo, como les decía, desde Europa para acá hacia América. Nosotros mantenemos esas tradiciones, así sean leves, las mantenemos en las leyes, en el arte, en el pensamiento, las seguimos teniendo en nuestra organización social, que sigue inspirando en la educación. Todavía lo seguimos recordando a los grandes filósofos, hasta tenemos una materia que se llama filosofía. Ya la vamos a ver. Igual seguimos influenciados en la política. Hasta ahora se sigue manteniendo en los tres poderes del Estado que ya mencionamos. Y también las ciencias actuales, igual se siguen manteniendo la mayoría de conocimientos que han venido de las diferentes culturas que ya mencionamos. Ya. Como debercito, usted tiene que hacer un mapa conceptual sobre las culturas que acabamos de observar, sobre sobre los aportes de la cultura de Grecia, la cultura romana y la cultura bizantina. Tiene que incluir ejemplos, sobre todo en el área de la política, porque era donde más resaltaba, por ejemplo, Roma, en el arte el bizantino, filosofía Grecia y la religión el romano. Bueno, las tres ahí. Usted puede hacer un mapa conceptual, una lluvia de ideas, donde pueda involucrar los tres grandes imperios. ¿Ya? ¿Alguna pregunta?
Y entonces ese es el deber, tiene que elaborar un mapa conceptual y representando los tres grandes imperios. Listo. Que tengan una excelente noche. Nos vemos el día de mañana.